Estamos a las 6 de la mañana ya con 33 minutos y vamos a hablar ahora del otro tema del conflicto. Ya salimos un ratito de Islay y nos vamos a Loreto, ¿verdad? Sí. Y sin dejar de reconocer, porque ya lo hemos dicho, 40 años de explotación petrolera en Loreto ha traído pobreza. Es verdad. Pero también hay un detalle en la protesta de la gente en el sector indígena de Loreto. Y es este asunto del sabotaje clarísimo que están haciendo. Hasta ahora no se ha esclarecido, pero probablemente haya sido gente de la misma zona al oleoducto norperuano. Los trabajadores petroleros, los que viven de la explotación petrolera, se han organizado, tienen una institución, son una asociación de ex trabajadores o de trabajadores petroleros, y estamos con José Flores Rodríguez para hablar precisamente sobre lo que viene ocurriendo y sobre las denuncias que hay a algunos malos indígenas que aparentemente están haciendo estos hechos lamentables de sabotaje. Buenos días, señor Flores. Buenos días, Manuel, buenos días. Gracias por la invitación. Venimos desde Iquitos para ver este tema que es de coyuntura regional y nacional, porque de hecho la producción petrolera impacta a nivel nacional. Ustedes son la otra, digamos, la otra cara de la moneda. Una cara es el asunto de las comunidades indígenas, los pueblos originarios de la zona, las empresas petroleras y el Estado. La otra cara son ustedes, los trabajadores, los que dependen de esa chamba y que por supuesto se han visto afectados a lo largo de los últimos años. ¿Cuál es la visión de ustedes, los trabajadores petroleros, sobre la problemática hoy en esta parte del país? Bien, para empezar, la problemática en realidad es macro, teniendo en cuenta de que la región Loreto es una de las regiones más pobres del país. La protesta, en ese sentido, el Estado tiene una deuda social muy grande contra todas las poblaciones vulnerables de Loreto. Sin embargo, nosotros creemos como trabajadores del sector petrolero que la condición racial o indígena no me da el derecho de poder paralizar una actividad productiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Porque el mes pasado, hace como 6 meses, en el mes de noviembre, hubo un incidente parecido a lo que estamos viviendo ahora en junio, que fue la rotura de la tubería del oleoducto norperuano en la ramal norte. Esta situación paraliza la actividad petrolera en Loreto y por consiguiente, nosotros que somos los trabajadores directos en el lote 192, nos quedamos sin trabajo, ¿no? Ahora, y ustedes han vivido esto ahí, de cerca, y nosotros quisiéramos saber que estamos lejos y que pedimos muchas veces que nos enseñen pruebas, ¿no? El dirigente Pérez Petza, por ejemplo, nos ha dicho que ellos no han visto las pruebas de que esto sea por sabotaje. ¿Ustedes sí lo han visto? Acá hay un tema bien importante. El oleoducto está a cargo de Petroperú. Exacto. Sí. A donde nosotros trabajamos está a unos 200 kilómetros de distancia. Sin embargo, por la referencia que nosotros manejamos, una rotura de la tubería por terceros se nota claramente por el corte. Por los cortes. El corte, ¿no? Perfecto. Exacto, corte perfecto. Esto último de Condorcar, que es un escándalo, definitivamente, en la región Amazonas, ¿ah? Entonces, nuestra protesta va en contra de estos malos dirigentes indígenas que durante todo ese tiempo se han lucrado o se han beneficiado directamente de la producción petrolera. Y sin embargo... Háblanos de eso, porque la idea es esa. O sea, la idea es que aquí en Exitosa podamos hablar desde todas las voces. Correcto. Y por supuesto, ni la condición de pobreza ni de desfavorecimiento le hace santo a nadie. Exacto, ¿Okay? Ni la condición de indígena ni de campesino. Así Para es. ustedes hay gente que lucra, que se aprovecha de esta condición, aún siendo indígena o no. Háblenos por qué señala eso y qué pruebas hay de ese aprovechamiento. Es correcto. Durante estos últimos años, 10 años, el 90% de las averías en la tubería ha sido ocasionado por terceros. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que estas personas tengan trabajo para la remediación. Hemos tenido un caso en que en menos de 6, 7 meses, las empresas comunales que están dentro del circuito son las que intervienen a limpiar, ¿no? Para limpiar de todo el impacto ambiental. O sea, los pobladores indígenas contradictorio a lo que nos han dicho, a lo que nos ha dicho el dirigente Pérez Petza, que nos ha asegurado que son empresas del mismo funcionarios del oleoducto. Pero ¿cómo es? Cuéntenos, ¿cómo es? ¿A qué llamas tú empresa comunal, por ejemplo? Son las empresas que están dentro del área de influencia del oleoducto. ¿Quiénes forman esa empresa comunal? Son comuneros de... pobladores indígenas de la zona. Pobladores. Ellos hacen en las comunidades su empresa. Hay que tener en cuenta de que para nosotros llamarles
pobladores indígenas es muy referencial. En el sentido de que... Ok, pero para que la gente no se entienda. Exacto, Ok, o sea, son exacto. pobladores comuneros de la zona. Que han Hacen bajado, su empresa que han bajado comunal. otros- ya, claro, hacen su Han empresa bajado de comunal. otros lados. De otros lugares, de Bagua. O sea, no son nativos, no son indígenas de ahí. No necesariamente, pero han Ya. bajado. No, pero y han sí hay formado- mucho nativo. Sí hay mucho Exacto. nativo. Sí hay Sí. mucho nativo. Han bajado y han formado Ya. ellos la empresa comunal y ponen como condición para trabajar en esa zona que les paguen un jornal de 150 soles diarios. ¿No? Imagínate un obrero ganando 150 soles de jornal O diario. sea, lo que tú dices es, cada que hay un corte o cada que hay una avería, vamos a poner, para no poner corte, hay un derrame de petróleo y lo que hace la empresa es contratar a la empresa comunal de esos comuneros Exacto. y les paga 150 soles a cada Exacto. uno de ellos por durante todo el tiempo que dure la remediación o en todo caso el trabajo de aislamiento del efecto. Es correcto. es Y entonces correcto. para ustedes eso lo hacen a propósito para ganar esos 150 diarios. Exacto. Porque feo suena eso. Es correcto. Lo que usted acaba de decir es correcto. Es lo que está sucediendo ahora. Ellos han hecho de esta actividad un modus vivendi. Y por Un eso modus no vivendi. querían que ingresen de afuera para arreglarlo. Es por eso que ni siquiera dejan entrar al fiscal, ni OEFA, ni Ocinermin. ¿Por qué? Porque van a ver las evidencias del caso, ¿no? Y es más, cuando hay el incidente son los primeros en llegar y son las primeras imágenes que salen a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben dónde son los puntos de corte. Ahora, ¿cuánto está afectando la chamba de ustedes? ¿Cuánta gente está sin Ahorita- trabajo por esta situación? Ahorita uniendo todos los lotes, el lote 8 y el lote 192, estamos hablando de aproximadamente 2.500 ¿Qué trabajadores. pasa ¿no? con esos 2.500? ¿No están Estamos- trabajando? No estamos trabajando. ¿Están en la calle? Estamos en la calle. Nosotros somos perjudicados directos de esta actividad. De hecho, cuando hay estos eventos, el Estado interviene y va a los sitios y hace un plan de contingencia en donde las poblaciones que están alrededor de esta zona les da agua, alimentos, carpas, etcétera, etcétera. Y a las empresas, en este caso a operadoras, le dan un plazo de que se llama, marco legal le llaman una parada por corte, digamos así, en donde no aportan el impuesto y todo eso, ¿no? Pero lo que sí, nosotros como trabajadores nos quedamos desafectados por O sea, completo. y cuando pasa eso, los únicos que pierden son ustedes. Exacto. O sea, Somos ganan los nosotros. nativos porque Ganan. finalmente le dan la chamba. Exacto. Ganan las empresas porque les dicen, bueno, durante el tiempo no pagan estos impuestos. Exacto. Y Pero nosotros- ustedes sí no trabajan. Bueno, y Estamos el medio totalmente ambiente fuera. también No, el medio sale ambiente se perdiendo, destruye. sale Nosotros perdiendo. consideramos que destruye. estas actividades son un ecocidio de la Amazonía. Ellos Ajá. siendo pobladores de la zona que supuestamente cuidan, son los guardianes del territorio, son los primeros en perjudicar. ¿No les queda el duda a ambiente. ustedes que Ahora, son ellos los que hacen estos Perfecto, cortes? son No. ellos. ¿A ustedes no les Ya. queda No duda? nos queda, no nos Ya, queda ya, absolutamente ninguna duda. Qué grave. sí estaría de acuerdo en que si existiera una presencia del Estado permanente en la zona y se viera reflejada la ganancia con el petróleo en la zona, en servicios, en educación, en salud, ellos mismos protegerían ese oleoducto Es correcto. en vez ¿no? de dañarlo. Es correcto. La primera responsabilidad que tiene acá, o el primer responsable acá es el Estado. Para nosotros es el Estado porque la presencia del Estado es nula. En ninguna región, en ninguna zona de toda la zona de nosotros trabajamos, hay ni siquiera ni una comisaría. No hay Banco de la Nación, no hay ninguna entidad de No hay presencia del pública. Estado. No, una buena posta de No hay salud, posta de un salud, colegio. No hay, o sea, la ausencia del Estado ahí en las zonas de petróleo es negativa, es nula. No observamos la presencia del Estado. Por consiguiente, al no haber una presencia del Estado, ¿qué es lo que pasa? Hay anarquía, hay estas situaciones, y lo más probable, lo más reprobable es que estas actividades que hacen ¿Cómo los- llamo la que atención, hacen- pues? ¿No? ¿Cómo Sí. llamo la atención de mi papá o de mi mamá? Si es Sí. que no me prestan nadita Aunque de es atención. grave la forma, ¿no? Sería O sea, horrible la grave, forma, ¿no? Sí, grave. Claro. Pero tengo que llamar la atención de alguna manera. Sí, sí. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas muy concretas. Los centros, el centro más importante de atención en educación y en salud es Iquitos, ¿ah? Y de esa zona, para llegar a la zona de explotación petrolera, de Iquitos hay solamente dos veces por mes una embarcación. Es decir, la gente se puede llegar a Iquitos una vez cada 15 días. Si quieren navegar en sus propias embarcaciones, que son estos pequeños, estos motores pequeños, estás hablando probablemente de 12, 13 días de navegación para poder llegar a una zona donde, como Iquitos, donde pueden resolver algunos problemas. Exacto. Ese es el nivel de abandono que tiene Exacto. la gente en esta parte del Perú, ¿no? Nosotros creemos que este gobierno, el gobierno del presidente Vizcarra, es un gobierno que gobierna con las encuestas. Creemos que está de espaldas a Loreto. Creemos de que no hay una acción concreta contra estos actos, porque han sucedido ya durante 5 o 6 años, vienen sucediendo constantemente estos
estos actos y no hay, ¿No hay ninguna sanción? No hay ninguna sanción. Y estamos hablando de 2 actos así durante este gobierno. Noviembre Ya. último del 2018 y junio de este año. Similar. Pero hay la misma- 17 carpetas en el Ministerio Público. 17 carpetas de investigación en el Ministerio Público. Estamos hablando de la provincia de Loreto. Creemos, pero creemos patente que en estas Marañón. actitudes van a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay sanción, no hay responsables, hay una impunidad total. Y no contra hay una otras personas. solución verdadera. Nosotros creemos que la solución es la intervención de las Fuerzas Armadas, que se cumple el Decreto Supremo 1245, en la cual el Estado protege estos activos nacionales, ¿no? Como por ejemplo el oleoducto y las instalaciones Y petroleras. no puede haber peligro de reacción. No te olvides lo que pasó en la estación 6 de Petróleos de Perú el lo que año pedimos no es 2009. no es que las Fuerzas Armadas vayan y hagan una lucha contra los pobladores. Es solamente que el resguardo esté a cargo. Exacto. Que el cuidado del oleoducto esté militarizado. Exacto. Una actitud disuasiva. Pero yo creo que la Exacto. solución ahí es más social. Si estamos hablando que el problema de fondo Pero es el tema de fondo. es el abandono. Exacto. El tema de fondo es lo que usted dice, ¿no? Que el Estado tiene que tener presencia. Ajá. Pero para parar estas situaciones tenemos que poner al Ejército, a la Marina o a la FARC en custodia del oleoducto y las instalaciones de petróleo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa más? José, hemos escuchado perfectamente esta voz tuya, la voz de los trabajadores, faltaba en Exitosa. Te agradecemos por ponerla, porque definitivamente la idea es poner toda la voz de los nativos, la voz de los indígenas, la voz de la empresa. Petróleos de Perú ha hablado en esta radio en reiteradas oportunidades. Es además la voz del Estado, porque Petróleos de Perú es del Estado. Pero esta voz, la tuya, la de los trabajadores, la de los 2.500 trabajadores que se ven afectados por este tipo de situaciones, evidentemente faltaba, y te agradecemos por haberla puesto en Exitosa. Una Si última tienes algo cosa, más, por sí, favor, el día de te hoy, escuchamos. el día de hoy a las 8 de la mañana en el Colegio de Ingenieros de Perú de Iquitos vamos a tener una conferencia de prensa convocada por nuestra asociación, en la cual vamos a dar amplitud a todos estos actos que han venido sucediendo en el lote Ya. y en el oleoducto. Y quería, de hecho, recalcar que a esta convocatoria se han adherido FESIFOMAS, que es una federación de comunidades en la cual ellos están luchando para que no se les considere a los ciudadanos nativos como si fueran personas que se aprovechan de la coyuntura. Correcto. Ellos quieren resaltar su condición de nativo, pero como campesinos, como luchadores, como trabajadores, más no como extorsionadores o chantajistas. Muy bien. Quería aclarar este punto. Hoy, 8 de la mañana. 8 Conferencia de de la prensa mañana. Colegio de Ingenieros en Iquitos, la Exacto. voz de los trabajadores, más esta organización Exacto. que tiene una voz diferente en este asunto de la protesta que se está viviendo en Es la correcto. región. Muy amable, muchas Vale, gracias. 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 Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos de inmediato. Estamos en Hablemos Claro.